Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a las 8:45. Los saluda Marta Yolanda Díaz Durán. Y hoy en las entrevistas vamos a conversar en la primera de estas con la analista y columnista del diario Prensa Libre, economista Reni Bake, acerca de la forma en la cual tanto el gobierno central como los gobiernos locales están siguiendo las mismas malas prácticas de los gobiernos anteriores, sobre todo el gobierno de Álvaro Colón, el gobierno de la UNE, de, entre otras cosas, utilizar los fideicomisos, la compra por medio de estados de excepción y el fraccionar estas para no licitarlas, como es el caso de los fertilizantes, el caso de las medicinas, el caso de las armas, solo para mencionar unos. Sin ir muy lejos, hoy ustedes vieron en las noticias que presentó a las 8:45 Juan Carlos que la bancada de la UNE está haciendo ya una denuncia acerca de las anomalías que hubo en la compra que recién se hizo hace un par de días de fertilizantes. Así que eso vamos a hablar con Reni Bake. Y en la segunda parte vamos a conversar con el periodista, economista y abogado Mario David García sobre la confusión de roles que hay entre el Ministerio Público y la CICIG. Pero démosle la bienvenida en este segmento a Reni Bake. Reni, muy buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por la invitación. Como Marta Yolanda mencionaba, creo que hay cuestiones de transparencia que se está mirando en este gobierno, que es como seguir lo que ha pasado en otros gobiernos anteriores, y hay cuestiones que creo que no se están mencionando, no se están discutiendo. Por ejemplo, en el caso de fertilizantes, parecer, para comenzar, que estamos dando por hecho que es necesario, que hay que hacerlo. No nos estamos preguntando algunas cuestiones, por ejemplo, ¿cuál ha sido su resultado después de, cuánto? Una década de estar dando los fertilizantes. Es un proyecto subsidiario, lo venden como, miren, es que ayudar al pequeño agricultor, pero la pregunta es, después de una década de estar dando los fertilizantes al agricultor, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Cuál es la capacitación? Yo mencionaba en el tema de fertilizantes, si no se entregan en el momento adecuado y no es el tipo de fertilizante adecuado, es tirar dinero a la basura, en el sentido, primero, que si se da en el momento adecuado y ya comenzó a llover, ese fertilizante se lo lleva a la lluvia. Yo crecí un poco en el interior y conozco algo de agricultura, se lo lleva a la lluvia y termina en el río. Pregunta, ¿dónde están los ambientalistas que pegan de gritos en otros temas cuestionando el tema? ¿Cuáles han sido los resultados de estar dando fertilizantes año con año, año con año? Y luego, la pregunta es, ¿qué fertilizantes se compran? ¿A qué precio se compran? ¿Por qué se están fraccionando o se están comprando por esa opción que se les atrasó el tiempo? Señores, pero llevaban 3 meses. Y luego el tema de las medicinas. Hace poco alguien me comentaba, y no estamos hablando de compra de excepción, sino del sistema normal. Medicinas. De acuerdo a la ley de compra, no sé si Marta Yolanda conocía, la única requisito básico para estar sentado en una junta licitadora para decidir millones, miles o cientos de miles o millones de quetzales es llevar un año trabajando en el gobierno. Que es algo que lo que les facilita es colocar a su gente, a sus, vamos a decirlo en buen chapín, a sus achichincles, para que les faciliten el repartir entre sus, ya sean sus financistas, sus amigos, sus parientes, ellos mismos, todo este dinero en los tributarios. Era como conversábamos antes de que comenzáramos la entrevista, Reni, es un traslado de riqueza de los tributarios, los pagadores de impuestos, hacia los mercantilistas que financiaron las campañas políticas. Lo mismo que han hecho los anteriores están haciendo los actuales. ¿Dónde está el cambio? Que están usando el sistema. Por ejemplo, esta ley de compras del 2010, o sea, de la época de Colón, yo no podía, primero estaba furiosa y después estaba un poco triste y más que todo indignada de descubrir el hecho de que cualquier persona, incluyendo el conserje, que yo respeto mucho el trabajo de los conserjes porque si no, no hay nada limpio, el conserje se puede sentar en la mesa de licitación para decidir qué medicina se compra. No te están pidiendo que tenga experiencia en temas médicos, no te están pidiendo experiencia en las compras. El INI, que debiera de tener un listado de precios de referencia para ver cuáles son los precios de referencia, por alguna razón no tiene instalado ese departamento. Entonces paramos comprando medicina
1000% más cara que ir a comprar a la farmacia de la esquina. Dice, supuestamente, si estás comprando un volumen, debería ser muchísimo más barata. ¿Por qué? Porque no estamos mirando los requisitos, no estamos trabajando como guatemaltecos, los que estamos pagando impuestos. O sea, el tema de la participación ciudadana, exigir los requisitos. Bueno, ¿quiénes están sentados en las juntas calificadoras que van a decidir 50, 100, 1000 quetzales o 1 millón o 100 millones de quetzales? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son sus características de por qué están sentados en esa junta calificadora? Solo miramos, sí, lo dieron con sobreprecio, pero la pregunta es quiénes están detrás. Y detrás no solamente la gente de alto nivel del gobierno, también tenemos que entrar a preguntarnos quiénes son los achichincles. ¿Cuáles son las características? En el momento en que comencemos a discutir y a exigir transparencia o a discutir las cosas más públicamente, posiblemente comencemos a involucrarnos más. Y en esta ley de compras del 2010, de la época de Colón, señores, ¿cómo es posible que eso pasó? Lo hemos dejado pasar 2 años y no hay un cambio que diga experiencia mínima en el tema. O sea, ¿quiénes están llegando ahí? En otros países, por ejemplo, España, están discutiendo actualmente una ley de transparencia que no es solamente el tema de las compras, también están ya discutiendo de que los funcionarios públicos sean responsables de su actuar. Y está en una página que utilizan los estadounidenses. Una está en ley de transparencia. Que lo han ido perdiendo los estadounidenses también. Está en ley de transparencia.gov.es. Ahí puede cualquier español meterse y ver las leyes y dejar comentarios. Que lo tomen en cuenta, no, al final los legisladores en España habrá que ver. Pero el punto es que ni siquiera eso se está discutiendo en las famosas leyes de transparencia que están en el Congreso. Y ahí se está hablando de temas de compras que también no estamos ni siquiera hablando de exigirle responsabilidad en su actuar a los funcionarios públicos. Ahí tienes tú a un exministro de Economía del gobierno de la UNE que dejó firmado un acuerdo sindical que a las 3:30 de la tarde todos los de ese ministerio se van. Pero es que lo dejó firmado el señor ministro. Bueno, ¿y dónde le estamos exijando al señor ministro que nos explique por qué dejó eso firmado cuando ya casi que estaba saliendo? Bueno, ¿Y cuál es su responsabilidad? Aquí también podemos mencionar el caso de la compra de medicinas, que en un principio dijo Pavel Centeno, no vamos a rescindir esta decisión que tomó el gobierno anterior, y luego extrañamente aprueban el paquetazo fiscal después de que dicen basta, bueno, ok, sí les vamos a comprar a ustedes las medicinas. Entonces, ¿qué está pasando? Las actuales autoridades ofrecieron un cambio, pero el único cambio que hemos visto hasta ahorita es de los burócratas, la gente que llegó, pero lo demás que están haciendo en la mayoría de los casos es lo mismo. Hoy precisamente lo mencionaba yo en la presentación del tema, Reni, Leonel Lira, el jefe de bancada del Encuentro por Guatemala, ya mostró que tienen ellos, mostró la evidencia de que la compra de fertilizantes que está haciendo el gobierno es a un precio superior al del mercado, que además de eso no debería tener ningún sentido, porque si se supone que está comprando el gobierno para tener economías de escala y poder adquirir el producto más barato, no debería ser más caro de lo que le costaría a usted si lo va a comprar en cualquier tienda donde lo distribuyen, en cualquier almacén. Vas a comprar una libra para echarle a la maceta que tienes. O sea, creo que sale mucho más barato cuando tú lo compras por libra que como lo están comprando actualmente el gobierno. Y creo que ahí entramos también una parte no solamente del gobierno, creo que también ahí deberíamos de cuestionar a la gente que se dice ser iniciativa privada, a la gente que dice ser de asociaciones civiles o ONGs, incluso a la misma comunidad internacional que te pega de gritos por A o B cosas, pero en la parte de transparencia creo que nos estamos quedando cortos. Y ahí entramos a otra cosa que a algunos no les gusta el comentario, pero yo suelo ser muy franca y muy directa. Nos quejamos de que nos están cobrando más impuestos, nos quejamos de todas las chucadas, para ser muy bien chapín, de que estamos mirando. Sin embargo, vemos a don fulano y a don sutano, que pueden ser del sector privado o del sector público de ONG, en una fiesta, en un evento o en inglés, todo el mundo va a darle besito y abracito. Y sabemos que están haciendo cosas oscuras con nuestro dinero. ¿Dónde está el castigo social a eso? En otras sociedades no se tolera.
persona que es corrupta, persona que es de una u otra forma señalada dentro de la propia sociedad, y es el castigo social que se le da. Pregunta, ¿vamos a seguir besuqueando y saludando muy educadamente a la gente corrupta, o vamos a comenzar a decir, mira, ¿qué estás haciendo con mi dinero? El gobierno actual, Reni, presentó un grupo de propuestas, de iniciativas de ley que tienen que ver, entre comillas, con la transparencia. Es un conjunto de normas que tienen más sombras que luz. ¿A qué me refiero con que tienen más sombras que luz? En muchos espacios más parece que lo que quieren es facilitar la corrupción más que evitarla. Bueno, al final, como hemos comentado en muchas ocasiones y ya probablemente muchos de nuestros televidentes lo saben, el problema aquí es la arbitrariedad y la discrecionalidad que tienen, el poder que hoy gozan los gobernantes para decidir sobre el dinero de nosotros, los pagadores de impuestos. Y vemos que ese dinero, Reni, va a parar a los bolsillos de los gobernantes o y sus aliados financistas, en el proceso. amigos, parientes. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tipo de acción podría tener, por ejemplo, los televidentes que en este momento sin duda se deben de estar cuestionando sobre todo esto que nosotros estamos conversando hoy? ¿Qué podemos hacer, además de discutirlo nosotros en los espacios públicos, ya sea escritos, televisivos, radiales, en los cuales participamos? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, yo creo que aquí habría que entrar primero, ¿dónde están las copias de esas iniciativas de ley? ¿Dónde están accesibles para que tú los puedas comentar? ¿Están en alguna página de internet? Hoy por hoy ni siquiera necesitas una página de internet, lo puedes poner en un blog que te sale a cero costo. ¿Dónde puedes dejarlo? Yo sé que está en páginas privadas. Y públicamente es obligación de ellos, el gobierno. No sé si en el ¿cómo se llama? Están en el sitio del Congreso, pero lo que me preguntaría es cuál es la información que tienen los ciudadanos para poder conocer sobre esas normas. Sabemos que en nuestro país lo que rige es un régimen positivista de legislación, entonces es luego muy enredado el tema para realmente entender el daño que se puede hacer. Veamos lo que pasó con el paquetazo fiscal. Pasa sin que lo discutan y hoy estamos pagando las consecuencias de esa irresponsabilidad de los diputados, que por cierto, sí existe un delito que se les puede acusar a los diputados que aprobaron el paquetazo fiscal, incluidas la nueva ley aduanal, que tú como economista, que sabes los problemas que está acarreando a muchos, sí se les podría ser una especie de accountability, ese delito que existe por la irresponsabilidad de los diputados a la hora de aprobar leyes. Por lo menos en un espacio estaríamos logrando evitar problemas para los habitantes de Guatemala. Mira, en el tema de la ley de aduanas han dejado cuestiones tales que en la práctica, alguien me decía el chiste, como pareciera el sistema está diseñado, pero que de una u otra forma siempre cualquiera, por mucho que quiera hacer las cosas correctamente, siempre falla en algo y de una u otra forma te puedan fregar, usando una palabra muy chapina, o te puedan pedir mordida. O sea, pareciera que todo está diseñado para que se cometan errores de una u otra forma. 2, tenemos legislación donde el funcionario sea responsable de su actuar y de sus decisiones. Porque parte del problema en Guatemala, y te lo voy a poner así, en el Ejecutivo la gente llega, no hay legislación o no hay persecución por la actuación o las cosas que decida. ¿Cuándo hemos visto que se juzgue o que se demande a alguien por los errores y las metidas de pata que ha hecho como ministro, viceministro, director o burócrata común y corriente? O que incluso un médico no atendió a una persona y se desangró en el hospital. 1. Y 2, parte del problema, que eso es ya meternos a otros 100 pesos, es el sistema electoral actualmente.
de una u otra forma incluso está violando el espíritu de la Constitución. El espíritu de la Constitución te decía que los diputados tenían que ser electos directamente por el pueblo. No recuerdo el artículo. Sin embargo, actualmente los que llegan al Congreso te llegan por el sistema de listas cerradas. Perdone, si en la Constitución te decía directamente y ahora estamos en un sistema de listas, en el sistema de listas te entra Raimundo y todo el mundo que no tiene que estarle dando respuesta o cierto punto rindiendo cuentas a los votantes, porque al final él no es el que lo pone es el que lo pone en la lista. Creo que ahí también es parte del problema que deberíamos de comenzar a cuestionar. Los diputados van a estar aprobando lo que sea porque al final lo que ellos tienen que negociar es ponerse en un lugar adecuado en la lista para seguir siendo elegidos. ¿Dónde está nuestro derecho de elegir directamente a los diputados? De que tú puedas llegar, fulano, yo soy de tu distrito y no me gusta lo que estás pasando. ¿Por qué pasaste la ley aduanal? Me estás afectando. Eso es también otra discusión que hay que tener. Es una discusión que nos han robado la libertad. Por supuesto, Reni, espero que la tengamos pronto. Con Tenemos gusto. que ir. Gracias por haberme acompañado Gracias. en esta primera parte de las entrevistas a las 8:45.